Vaya al Evangelio de Juan. Capítulo 10, versículos del 30 hasta el final. Deje ahí su separador en Juan 10. Y vamos a leer y vamos a terminar hoy el capítulo 10 del Evangelio de Juan. ¿Ya lo tenemos? Desde el 30, la semana pasada terminamos en el 30, pero para poderle dar seguimiento, para poder entender perfectamente el contexto, vamos a empezar esta semana con el 30. Dice la Biblia, Jesús respondiendo a los fariseos: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en su ley, yo dije, son dioses? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez aprenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a seguir reconociendo siempre, hoy y siempre, que estamos en la mano poderosa de nuestro Dios. Cierre sus ojos. Espíritu Santo, hemos aprendido que tú eres una persona, maravillosa persona, que haces tu perfecta, soberana voluntad en nuestras vidas, Señor, y te rogamos que esa voluntad del día de hoy sea que tu palabra baje a nuestras vidas, a nuestros corazones, y nos transforme, Señor. Anhelamos una vida transformada más que cualquier otra cosa, Señor, y aún esto tú lo pones en nuestro corazón. Que esta palabra no regrese vacía, que cumpla el cometido por el cual tú la has enviado, Señor, no el día de hoy, sino desde hace 2000 años que nuestro Señor Jesucristo las pronunció. Gracias, Padre, te decimos en el nombre de Jesús. Amén, Dios. La semana pasada vimos la respuesta que el Señor Jesús le da a los judíos cuando le cuestionaron acerca de su mesiandad. Ellos le preguntaron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo ya. Le preguntaron abiertamente. No estaban preparados para la respuesta tan contundente de parte del Señor, en la cual no solo habla acerca de las obras que le respaldan, sino que nos da pie, o nos dio pie, para el tema central de nuestra enseñanza de la semana pasada, que fue la seguridad eterna de nuestra salvación. Aquellos que somos sus ovejas, lo somos por la gracia de Dios. No hicimos nada para merecerlo, ni mucho menos pudimos hacer algo para lograrlo. Como ovejas suyas, vamos a permanecer siempre en sus manos, y nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. Y vimos tres cosas que incluye eso. El diablo no te puede arrebatar de las manos de Dios. Tus decisiones diarias no pueden hacer que te salgas de la voluntad de Dios. Hasta el pecado mismo no puede hacer que pierdas tu salvación. Ciertamente el diablo no tiene potestad como para poder movernos de las manos del Señor, y darle un crédito que no se merece es hasta una ofensa a la omnipotencia de Dios. Al igual, nuestras decisiones diarias, aun aquellas que tomamos descansando en Cristo, y que sus consecuencias muchas veces han sido adversas, y dice: Señor, gracias, yo tomo esta decisión en Cristo, y empiezan a venir situaciones a tu vida. Aún esas situaciones no están fuera del plan perfecto de Dios.
Recuerda la vida de Daniel. Daniel, un hombre que tomó la decisión de obedecer a Dios, de hincarse, de orar. ¿Y qué le pasó? Le dieron un premio y una placa a la persona que más oraba. ¿Qué le pasó a Daniel? Lo tiraron al pozo de los leones. Recuerda a José, a Moisés, al mismo Señor Jesús. Él ni una sola vez se salió de la voluntad del Padre y terminó clavado en una cruz. Así que solamente es cuestión de percepción. Necesitas ponerte los lentes de Cristo, necesitas ver las cosas como las ve Cristo y darte cuenta que es Dios trabajando en ti. Tampoco una vida en pecado puede sacarte de la voluntad de Dios, pero escucha nuevamente, aunque es verdad que Dios nos hizo nacer de nuevo es verdad, Dios no nos hizo nacer de nuevo para vivir así, para vivir en pecado. No nos hizo nacer de nuevo para vivir a nuestro modo. No nos dio vida nueva para que vivas como a ti te agrada y no como a Él le agrada. Pero si en realidad somos hijos suyos, Dios se las va a arreglar para traernos de vuelta al rebaño. Y te dejé unos ejemplos la semana pasada. Recuerda a María, la hermana de Moisés, que murmuró y Dios se las arregló para que se arrepintiera. Recuerda la vida, cómo lo hizo con Lot, cómo lo hizo con Sansón, cómo lo hizo con el rey Manasés. Pero a fuerza de ser sinceros, por lo regular, cuando Dios te diga, hijo mío, regresa al camino, quieres que sea sincero contigo, por lo regular eso duele y duele mucho. El Señor Jesús remató su argumento la semana pasada afirmando su divinidad. Versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. Como lo dijimos la enseñanza pasada, para fines prácticos, para nosotros es una garantía más de nuestra seguridad eterna. Si Cristo es Dios, Dios es todopoderoso, y ese Dios todopoderoso vive en nuestro corazón, entonces, como dijo el apóstol Pablo a los cristianos en Roma, si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, a fines prácticos, cuando el Señor Jesús dice, el Padre y yo uno somos, para nosotros, para fines prácticos, nos garantiza aún más nuestra salvación. Pero lo que para nosotros es la coronación de una maravillosa promesa de vida eterna, para el público original, para los primeros oyentes de estas palabras, yo y el Padre uno somos, que fueron los fariseos, fue un acto de alta herejía, de alta blasfemia. Por eso es que la reacción fue de la magnitud que nos relata el apóstol Juan. Versículo 31 dice, vamos a leerlo. Cuando Jesús les dice, yo y el Padre uno somos, dice, entonces los judíos, refiriéndose mayormente a los fariseos, volvieron a tomar piedra para apedrearle. Juan mismo nos dice, volvieron a tomar piedras. Si recordamos, no era la primera vez que las palabras de Jesús causaban ese tipo de reacción. Anteriormente, no vayas, ya los leímos hace unos meses, en Juan 5:18 y en Juan 8:59, leemos que tuvieron exactamente la misma reacción. La razón fue muy simple. Con su afirmación el Señor Jesús se hacía igual a Dios. Estaba diciendo que Él y el Padre son uno en esencia, lo cual de inmediato detonó las alarmas entre los fariseos que se apegaban fuertemente al Shema. Vaya Deuteronomio 6:4 para que entienda qué es el Shema. Algunos ya lo saben, ya lo han estudiado anteriormente, algunos ya lo saben, ya se los he enseñado, pero no está de más ir a Deuteronomio 6:4. Para los fariseos detonó sus alarmas. Cuando Jesús dice, yo y el Padre no somos, ellos de inmediato dijeron, a ver, tú estás yendo en contra del Shema, tú estás yendo en contra de una de las oraciones, peticiones, ruegos más importantes de nuestra cultura religiosa, que es Deuteronomio 6:4. Moisés hablando al pueblo y le dice, Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor que dice, uno es. Shema es de la palabra hebrea oye, que es el principio de esta oración. Esta es la plegaria más sagrada en el judaísmo hasta la actualidad.
Tanaj lleva 4000 años siendo la plegaria más importante y más sagrada en la cultura judía. En esta plegaria, ellos, los judíos, se distinguían de todos los demás pueblos y culturas de su alrededor en una cosa. Quiero que me voltee a ver: monoteísmo ético. Mucho ojo, monoteísmo ético. Eso a lo mejor se acuerdan, nos lo enseñaron en la primaria: politeísmo, monoteísmo, un solo Dios, muchos dioses. Pero lo que nosotros tenemos no es simple monoteísmo, es monoteísmo ético, porque hay algunas culturas que también tienen nada más un solo Dios, o tuvieron un solo Dios, pero vivían como les placía. El monoteísmo ético es: tenemos un Dios y vivimos como ese Dios nos dice que vivamos. Esa era la gran diferencia entre el pueblo de Israel y todos los demás pueblos y culturas. Ellos con el Shema estaban asegurando el monoteísmo ético. Juan Calvino dijo en la Institución Cristiana que el corazón de los seres humanos es una fábrica de ídolos, y tenía razón. Desde la caída de Adán en el huerto del Edén, los seres humanos de todas las regiones del mundo se volvieron altamente politeístas. Adoraban o veneraban dioses, y prácticamente todas las culturas tienen un dios para el día, un dios para la fertilidad, un dios para la vida, un dios para la muerte, un dios para la lluvia. ¿Cómo se llamaba el dios de la lluvia aquí en México? ¿Y sabía que dónde lo encontraron? El monolito. Y cuando lo llevaron de Texcoco, sí fue Texcoco, pero cercano a Texcoco, cuando lo llevaron de Texcoco al Museo Nacional de Antropología e Historia, ¿sabía que cayó un aguacero como casi nunca había caído en México? Ah, entonces sí existe. No. Entonces le oramos que ya no llueva, más mejor que llueva. Pero ore a Dios. Y esto no es el tema, paréntesis. Ojo, amado hermano, mucho cuidado con quejarse del clima, porque cuando usted se queja del clima, se queja de Dios, que es quien manda el clima. ¿Sí me escuchó? Sí es nuestra consecuencia por tanta deforestación de árboles, el hecho de que ya no hay quien absorba esa luz solar, y por eso es que estamos así en este calor tan extremo. Pero ojo con quejarse del clima de manera inclemente, de ¡ay, maldito calor! No, cuidado, porque ahí usted se está quejando directamente de Dios. Gracias Dios por este calorcito. ¿Me podrías mandar un poquito de frío? Los seres humanos tenemos una fábrica de ídolos en el corazón. Veneramos o adoramos, vaya, nuestros ancestros hace muchos años. Aún nosotros como cultura, los mexicanos, son politeístas, aunque digan que son católicos, pero le rezas a este santo, a este santo, a este santo, le rezas a esta virgen, a esta virgen, a esta virgen. Siempre se ha venerado a diferentes dioses para el día, para la noche, para la vida, para la muerte, para la fertilidad, para la lluvia. Distintos nombres les ponen dependiendo la cultura, pero siempre el rasgo distintivo es que hay multiplicidad, que hay variedad, que es politeísmo, lo cual, escuche bien, por eso es importante que entienda esto, y por eso el Shema es tan importante para los judíos, porque el politeísmo es una de las mayores ofensas que podemos causar a nuestro Dios. Dios es todo suficiente. Él no necesita delegar a un Dios para la lluvia, y un Dios para el sol, y un Dios para esto, y un Dios para lo otro. Dios es todo suficiente. Y cuando nosotros rogamos, o los seres humanos le ruegan a diferentes dioses por diferentes aspectos, es entonces que denigras y causas una afrenta al nombre de Dios. Él no necesita nada de nadie más. Por ello es que el primer mandamiento que le da a su pueblo es en contra de ¿qué? De la idolatría. Vamos a Éxodo 22. La idolatría solamente es politeísmo disfrazado. Por eso es que le digo que el catolicismo es politeísmo disfrazado. Porque al final de cuentas tienes multiplicidad cuando puedes y estás llamado a un solo Dios. Y ya más adelante vamos a los días miércoles a ver lo que es la Trinidad. Estamos hablando del Espíritu Santo en neumatología, y después vamos a ver qué es la Trinidad. Porque no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios en tres personas, y cada una de esas personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son un solo Dios. Son Dios.
pero tenemos un solo Dios. Éxodo 20 del 2 al 5, desde el 1 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo, los 10 mandamientos: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué pone hasta arriba este encabezado? Yo soy el que te saqué de Egipto, yo soy el que te sacó de la esclavitud, porque está demostrando su toda suficiencia. Está dando a entender, no fueron los diosesitos, no fueron ni Amon-Ra, ni fue Isis, Horus, Set, no fueron ninguno de los dioses, no fue tampoco ninguno de los dioses cananeos, fui yo. No le des crédito a nadie más. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y ahora sí les dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso. Cuando vimos los atributos de Dios, entendimos que cuando Dios es celoso, no es en el aspecto del ser humano de, ay, está con otra, le voy a dar picones. Dios es celoso justamente porque es el ser supremo del universo. Por eso es que Él dice, tú no puedes ni debes adorar a nadie más cuando yo soy el que hace todo. En el libro de Isaías capítulo 45, Isaías exhorta al pueblo y le dice: hey, escucha Israel, antes de que digas de que fue el palo, fue la piedra al que tú le pediste el milagro, encima de ellos fue Dios quien mandó antes ese milagro. Por eso es que el Señor es celoso con justa razón, porque es el ser supremo del universo. Dice que soy fuerte, celoso y que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ya no vamos a entrar en este tema, ya vimos que no hay maldiciones generacionales, y si no, busque ahí, no recuerdo hace cuánto fue, pero como 2 meses que hablamos de ello, búsquelo ahí en internet o acérquese al final. Para la mente del judío promedio, y en especial para la mente de los fariseos que rodeaban a Jesús, la idea de más de una persona en la divinidad era simplemente aberrante, era una blasfemia, era intolerable al extremo de que tomaron acción en contra de aquel que osó, según ellos, rebajar al Dios único a la categoría de politeísmo. Y eso que todavía no les decía nada del Espíritu Santo. Imagínate, ellos decían, tú dices 2, cuando llegaron, no, su mente hubiera estallado. De inmediato quisieron aplicar la sentencia, no vayas. Levítico 24:16, que Moisés les dice: aquel que blasfeme el nombre de Dios muera apedreado irremisiblemente. En el Antiguo Testamento, ¿por qué nosotros creemos en la Trinidad? ¿Por qué ellos no? ¿Por qué Dios no lo hizo desde el principio? ¿Por qué no se reveló triuno desde el principio? Pues eso se llama revelación progresiva, ya lo hemos visto algunas veces a grosso modo. En el Antiguo Testamento era absolutamente necesario que la unidad de Dios fuera claramente revelada y enfatizada a la luz de que Israel estaba rodeada de tribus y naciones que se habían apartado del conocimiento original del Dios Todopoderoso, porque ellos escucharon, conocieron y sabían que había un Dios Todopoderoso, y aún así, dice Romanos 1, decidieron darle la espalda y hacer lo que les daba la gana, y abrazaron la mentira del politeísmo. Las naciones que rodeaban a Israel adoraban una gran variedad de dioses representados en imágenes y esculturas hechas por manos humanas. Esto es la idolatría, que es el pecado más abominable, de los pecados más abominables delante de Dios. Si Dios hubiera hablado desde el principio el concepto de Trinidad en una nación que iba naciendo y con un entorno de este tipo, de tanto politeísmo a su alrededor, sin duda alguna, además de que hubiera sido prematuro y confuso, aún nosotros, después de 2000 años de la revelación completa, hay muchos que no entienden la Trinidad, y hay muchos que ni siquiera creen en la Trinidad, aunque se dicen cristianos, o no les importa estudiar la Trinidad. ¿Te imaginas en la nación recientemente que iba naciendo de Israel? Los hubiera pasmado, confundido,
y hubiera dado pie para la idolatría, y se hubieran hecho una estatua del Padre y una estatua del Hijo y una estatua del Espíritu Santo. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la Trinidad. Mucho ojo, quiero que me vea y entienda esto. Tal vez no tenemos una estatua, pero muchas veces no sabemos cómo referirnos a Dios, no sabemos cómo orar y pensamos, le pido al Padre porque el Padre pues es el Padre, es el que está arriba. No, yo le pido al Hijo porque es el que hizo todo. No, yo le pido al Espíritu Santo que... ¿Cuál es la correcta? ¿Cómo te acercas a Dios? ¿De qué se trata? ¿Quieres saber? Venga los miércoles, no le voy a decir el domingo, porque varios se quedaron, ay sí, entonces venga los miércoles o escúchela si no puede venir. Los judíos en la época de Jesús aún no tenían listo el Nuevo Testamento, que es la revelación completa. Por lo tanto, su primera reacción fue de apedrear a Jesús, a lo cual Jesús les contestó. Regrese a Juan 8:32. ¿Ya entendió por qué la reacción de los judíos? Juan 8:32, 10:32, perdón. ¿Y quién es más Dios? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué Juan, y vamos a verlo más adelante, dice, el Padre es mayor que yo? Jesús dice, igualdad ontológica, subordinación económica, acuérdese de ese concepto. ¿Qué? Venga los miércoles. Versículo 32 dice, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Jesús, cuando ve que va a ser apedreado por la declaración que hizo, y él sabía lo que iba a pasar, apela a sus propias obras como respaldo a sus palabras, y los reta para que le digan por cuál de esas excelentes y maravillosas, porque cuando Jesús dice buenas obras, nuevamente utiliza la palabra griega kalos. ¿Qué significa kalos? Cuando dice Jesús es el buen pastor, significa bueno, excelente y maravilloso. Jesús les dice, ¿por cuál de estas excelentes y maravillosas obras me quieren apedrear? Ya sabemos qué excelentes y maravillosas obras se refieren, lo hemos visto durante 8 capítulos, pero los fariseos no atendieron para nada la observación del Señor. Por eso continúa en su respuesta, versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que acabas de decir, porque tú eres hombre y te haces Dios. Para ellos era más importante lo que dijo, que afirmó ser uno con Dios, que todo lo excelente y maravilloso que hizo. Y es más, lo que afirmó ser, para opinión de ellos, había caído a tierra por lo que dijo que era. Vaya, él había trabajado tanto, y para ellos una frase, había tirado al suelo todo lo que había hecho. Ya ni siquiera estaban expectantes de que fuera el Mesías que iba a libertar al pueblo, ya querían hasta matarlo. Los judíos consideraban a Jesús como un simple hombre que cometió el terrible pecado de hacer creer a otros que era Dios. Eso era blasfemia, y como le dije, se castigaba con la muerte. De aquí podemos entender que dependiendo la idea que tengas en tu mente y en tu corazón acerca de Jesús, es el tipo de reacción y de relación que vas a tener con Él. ¿Cómo lo percibimos? No me voy a tardar mucho, no es el tema central del día de hoy, pero ¿cómo percibes tú a Jesús? ¿Cómo ves tú a Jesús? ¿Quién es para ti Jesús? Para los judíos de esa época era un simple hombre que se hizo igual a Dios, y por eso quisieron apedrearlo. Pero para nosotros, ¿cómo lo ves? ¿Como el Dios hombre que pagó por tus pecados en una cruz, que te da vida nueva, abundante y eterna? ¿O solo lo ves como un Santa Claus moderno? Pero a diferencia de Santa Claus, no es nada más en diciembre, lo tengo a disposición todo el año, porque eso sí, Señor, por favor bendíceme, dame, lléname, todo le pedimos. O tal vez lo ves como aquel que puede arreglar tu vida cuando algo va mal. No le quieres entregar tu vida, no quieres que sea el Señor de tu vida, nada más quieres que te la arregle, que vayas bonito, pero gracias Dios, yo de aquí me las arreglo solo. O simplemente lo ves como un amuleto al cual invocar cuando tenemos problemas. Ay, pues en el nombre de Jesús todo salga bien. Y ya lo dices, pero como un amuleto. ¿Qué les dice Jeremías en el tiempo que iba a venir la desolación de Babilonia? Ustedes dicen, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué había hecho el pueblo de Israel? Ya tenía sus propias fórmulas, como hoy en día las tienen los cristianos.
pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salud. Quieres agarrar a Cristo que te fortalece para seguir tomando, porque Él me da fuerzas. ¿Cómo lo ves? Como el hippie cósmico, todo amor, pero que nunca te va a corregir. No, mi Dios nunca me va a llamar a corrección, es muy bueno. Pues si no te llama a corrección, discúlpame si oye horrible lo que te voy a decir, pero es una realidad bíblica, es porque eres un bastardo espiritual. Porque si eres su hijo, sí o sí te va a corregir. O tal vez lo ves en el otro extremo, como el padre enojado, que porque la regaste una vez, ya no te va a aceptar nunca. Acuérdate, esto tampoco es bíblico. Si tú te equivocaste y pecaste, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo que intercede por nosotros. Confiesa tu pecado, arrepiéntete, acércate de nuevo a Dios. Pero ¿qué concepto tienes? Los judíos tenían un concepto aberrante de Él. Si la percepción que tenemos de Cristo no es la que la Biblia nos muestra, no nos sorprenda que nuestra relación íntima y diaria con Él se vuelva deficiente. Y por lo tanto, al no permanecer en Cristo en nuestra vida espiritual, nos volvamos un verdadero y continuo caos. La percepción que en ese momento y que siempre han tenido los judíos a lo largo de 2000 años acerca de Jesús, no era ni es para nada la correcta. Ellos hasta la fecha solamente creen que Jesús es un mito, que es el hijo de una jovencita que fue violada por un soldado romano, que para evitar la vergüenza y ser apedreada, inventó la historia de un nacimiento virginal, lo cual sabemos no es cierto. Jesús sabía que sus palabras y sus hechos no eran bien recibidos, así que utilizó nuevos argumentos. Versículos 34, 35 y 36 dice: Jesús le respondió: ¿no está escrito en tu ley? Yo dije, ¿son dioses? Si llamó dioses a aquellas a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas porque dije, soy hijo de Dios. Muchos falsos maestros pseudocristianos en la actualidad, como los Maldonado, los Luna, Benny Hinn, Kenny Copeland, predican que nosotros los seres humanos somos pequeños dioses, Jehová Junior, con capacidad decretiva y muchas insanidades mentales más, basados en este solo pasaje de la Escritura. En primer lugar, no es correcto hacer doctrina de un solo pasaje de la Biblia. Y en segundo lugar, veremos que esa nunca fue la intención de Jesús cuando dijo, son dioses. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que Jesús lo que estaba haciendo no era predicar. No estaba como otras veces sentado en el templo, la gente reunida a su alrededor y les dice, ustedes son dioses. No estaba haciendo eso. ¿Qué estaba haciendo? Refutando a los judíos que querían apedrearlo. Jesús entonces dice, voy a entrar al terreno donde ellos se creen más sabios. Ellos, como escribas y fariseos, creen que saben interpretar la ley. Les voy a enseñar cómo se interpreta la ley. Fue lo que hizo Jesús. En ningún momento estaba predicando. Por ejemplo, Juan 8:32, sí estaba predicando, se sentó y dijo, y conocerán la verdad. ¿Y qué más? Y la verdad te hará libre. Ahí sí estaba predicando, ahí sí podemos entrar y escudriñar más acerca de qué significa ser libres en la verdad. Pero aquí no estaba diciendo una predicación o una enseñanza a sus discípulos, así que no tiene caso rascarle para ver cómo es mi divinidad o qué tipo de Dios soy. El argumento del Señor se volvió irrebatible. Lo basó en el Salmo 82:6. Vaya al Salmo 82:6. Jesús hizo algo. Jesús dijo, los voy a vencer en su propio terreno. Ellos se creen muy buenos para interpretar la ley. Se creen muy buenos y ponen cargas pesadas sobre la gente, porque la interpretan a su modo y a su conveniencia. Ahorita me voy a meter a su terreno y les voy a enseñar cómo se interpreta la ley. Pero de ninguna manera estaba predicando que somos dioses. Salmo 82:6. ¿Ya lo tenemos? ¿Hasta cuándo? 82:6.
¿O es 86? Sí, estoy en el 82.2, perdón. Y dije, ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo. Este salmo, si tú lo lees completo, el Salmo 82, describe a Dios entrando cuando hay una reunión de jueces, los 70 ancianos o los 70 jueces de Israel, los originales que instituyó Moisés. Asaf hace una alusión a que cuando están los jueces deliberando acerca de la ley para Israel, Dios entra en su carácter del Altísimo para condenarlos debido a que se portaban injustamente. Vamos a leer todo el Salmo 82, son 8 versículos. Dice, Dios está en la reunión ¿de quién? De los dioses. Pero aquí la palabra Elohim también se traduce jueces. Eso lo vimos también cuando vimos los nombres de Dios. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y aceptarán las personas de los impíos? Defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al necesitado. Libren al afligido y al necesitado. Líbrenlo de mano de los impíos. ¿No saben? ¿No entienden? Andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, ustedes son dioses y todos ustedes hijos del Altísimo, pero como hombres morirán y como cualquiera de los príncipes caerán. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Asaf está poniendo delante del pueblo de Israel y les dice, Dios hace esto, ustedes son jueces, son dioses, son príncipes del pueblo, pero hacen las cosas mal. Entonces entra Dios a su reunión y les dice, ¿por qué están haciendo esto así? Están cometiendo las cosas mal. Con base en el argumento, en el Salmo 82, Jesús da su argumento como sigue. Número 1, no se puede quebrantar la Escritura. Él mismo lo dice en el versículo 35. Es absolutamente indestructible, sin importar cómo el hombre la considere la Escritura. El Antiguo Testamento, tal como está escrito, es inspirado, infalible y completamente lleno de autoridad. Contrario a lo que los liberales digan, que no podemos aceptar relatos como la creación o el diluvio, Jesús estaba defendiendo una vez más la autoridad suprema de la Biblia. Quiero que me vean y entienda esto que le voy a decir. El argumento de Jesús fue en 4 partes, basado en el Salmo 82. Él comienza diciendo, no dije ustedes son dioses y la Escritura no puede ser quebrantada. El primer argumento es que la Escritura no puede ser quebrantada, que tanto el Antiguo Testamento y para nosotros el Nuevo Testamento enteramente es inspirado por Dios. No importa que haya teólogos liberales que digan que el diluvio es una historia bonita, que la creación es una metáfora de cómo Dios hizo las cosas, nosotros creemos que todo eso son relatos literales de parte de nuestro Dios. No importa que Jesús Adrián Romero diga que tú no debes de creer en los salmos imprecatorios. ¿Cuáles son los salmos imprecatorios? Aquellos donde las emociones humanas salen a flor de piel, porque de hecho sí hay un salmo donde dice el salmista, bienaventurados quienes tomen a los bebés de Babilonia y los estrellen contra la pared. Vaya, estaba diciendo, queremos ya salir de esta situación tan horrible en la que estamos. Pero Jesús Adrián Romero dice que ese tipo de salmos no son buenos para orar. Es marcionista, está haciendo nuevamente una separación entre Antiguo y Nuevo Testamento. Quiero que entienda esto, lo dijo Jesús y es básico para su cristianismo. La Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es completamente la palabra de Dios. Si usted no cree eso, usted no cree en un cristianismo bíblico, porque nuestro cristianismo viene de aquí, no viene de mis ideas, no viene de las ideas del pastor Enrique. Nos pusimos a platicar un día y dijimos, ¿cómo ves? Y si les decimos que vamos a santidad, no. Entonces, lo primero que dice Jesús es, la Escritura no se puede quebrantar. Segundo, les dice, la Escritura a simples hombres llama dioses. Jesús utilizó este título, como lo hizo la Escritura anteriormente, con los jueces
jueces que representaban la justicia de Dios. Por eso es que Dios entró en el concilio, porque dice, oigan, ustedes me representan a mí, pero ustedes hacen lo que quieren. Voy a entrar y voy a ver por qué están haciendo eso y les voy a poner a cada uno en su lugar. Por eso es que Jesús dice y utiliza este título de jueces, porque los jueces representaban la justicia de Dios, porque para ellos vino la palabra de Dios. Asaf usó la palabra hebrea Elohim, que se traduce Dios, príncipe y juez. No es la única vez que alguien que representa a Dios se le llama Dios con D minúscula. Éxodo 7:1. Y esto es una correcta hermenéutica, esto que estamos haciendo. ¿De dónde lo dijo Jesús? Del Salmo 82. ¿Hay alguna otra referencia? Sí, en Éxodo 8. Perfecto. Y así evitamos caer en errores doctrinales. La Biblia, en contadas ocasiones con los dedos, les dice dioses con D minúscula a los que representan al Dios con D mayúscula, pero esos representantes los escoge Dios solamente. Y cuando les dice Elohim, es en el sentido de representante, no de un clon o de una copia exacta de Dios. Éxodo 7:1. El Señor dijo a Moisés, mira, yo te he constituido ¿qué? Y tu hermano Aarón será ¿qué? Dios le dice a Moisés, tú vas a ser un Dios para Faraón. Y entonces Moisés llegó y le dijo, Faraón, adórame. Entonces llegó Moisés y le dijo, ahora voy a crear algo de la nada. ¿Sí? ¿Qué hizo Moisés? Vengo en nombre del gran yo soy, deja ir a mi pueblo. ¿Qué estaba diciéndole Dios aquí? Tú vas a ser mi Elohim, tú vas a ser mi representante. En ese aspecto, nosotros somos dioses, sí, somos representantes divinos. Para eso es la membresía, de hecho, para saber quiénes sí somos representantes dignos de nuestro Señor Jesucristo, y aquellos que no, pues ahí están abiertas las puertas para que lo hagan. ¿Nos vamos a llamar dioses? No, porque la Escritura es quien los designa, y solamente en estas dos ocasiones. El primer argumento de Jesús, no pierda el hilo, es la Escritura no puede ser quebrantada. El segundo argumento es, la Escritura algunas veces llama a dioses a los seres que lo representan, a seres humanos que representan a Dios. El tercer argumento es, nunca nadie ha protestado por este término. ¿Por qué no se pusieron al tiro y dijeron, cuando exponían Éxodo 7, por qué no decían, Moisés se equivocó aquí? ¿Por qué cuando exponen Salmo 82 no dicen, Asaf se equivocó aquí? ¿Por qué nunca dijeron, cometieron un error, aquí lo vamos a componer? El cuarto argumento de Jesús es, si nunca hicieron nada con Moisés y con Asaf, con mayor razón deben de abstenerse de protestar, dice Jesús, si yo me llamo a mí mismo Hijo de Dios. Por si no fuera suficiente argumento, el argumento del Señor tiene peso de sobra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en forma escrita es la que llegó a los jueces, pero Jesús es la palabra de Dios encarnada. Los jueces habían nacido como los demás seres humanos, pero Jesús se encarnó y fue enviado de lo alto. Los jueces eran hijos de Dios en un sentido general y vago. Jesús es el unigénito Hijo de Dios, Hijo en toda la palabra y en toda la esencia. Los jueces recibieron una tarea muy importante, pero comparada con la tarea de Jesús, una tarea inferior. En cambio, Jesús fue consagrado, separado y capacitado para ser el Salvador del mundo. ¿Sí estamos entendiendo entonces? No tiene nada que ver con que tú eres un Jehová Junior. Cuando Jesús está diciendo esto, está diciendo, si a otros representantes llamó dioses, yo que soy la palabra encarnada, que nací de manera milagrosa, que soy más que estos hombres y que mi misión es más grande, ¿por qué no voy a ser el Hijo de Dios? Ya es todo.
Pero Jehová Junior. No. Yo quisiera ver el día que muera Kenneth Copeland, que muera Cash Luna. No me voy a alegrar porque si no se arrepiente van a ir al infierno, pero una característica de Dios es ser eterno. Si ellos mueren, no que eran dioses. Un hombre que predicaba eso, Miles Monroe, murió en un avionazo, me parece, ¿sí? Un avionazo, se estrelló su avión. Un morenito. ¿Sabe qué predicaba él? Él decía, usted no está viendo a Miles, usted está viendo a Dios. Pues cuando iba cayendo el avión, me hubiera aleteado. Aleteale, Miles. Ahí va diciendo adiós, adiós. Dijo adiós, no sé que es un Dios. Perdón, no le entendimos. Hay un gran contraste cuando Dios, y solo Dios, llama representantes suyos dioses, que cuando lo hace un falso profeta, los cuales solamente están copiando la primer mentira en la que cayeron Adán y Eva, Génesis 3:5. Y aquí vamos a entrar ahora sí ya, aunque brevemente, pero vamos a entrar en materia nuestra enseñanza de hoy. Aquí la vamos a coronar. Génesis 3:5. Aquellos que te venden la mentira de que podrás ser Dios, no es la primera vez. Por eso Calvino decía, basado en la Escritura, que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. ¿Y sabes quién es el primer y más grande ídolo que tiene el ser humano? Él mismo, tu egocentrismo que está aquí adentro. Porque cuando le dijeron, no morirás, sino que serás como ¿quién? Como Dios. Entonces sus ojitos les brillaron y dijeron, ¿qué? Yo lo veo que él es, y yo voy a ser así, ¿qué? Si quiero, si me late, cacahuate, eso dijo Eva. Génesis 3:5 dice la Biblia, desde el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, y esto ya lo habíamos dicho, se atrevió a llamar mentiroso a Dios, porque Dios fue quien dijo que morirían, y torció la verdad de Dios en una mentira, sino que sabe que Dios, que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos, y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que Satanás le dijo a Eva fue una verdad a media, que es una mentira. Sus ojos sí fueron abiertos, lo puedes ver más adelante, pero ellos no se volvieron como Dios. De hecho, perdieron toda autoridad más que ganarla. Satanás engañó a Eva acerca de su habilidad para convertirse en semejanza del único y verdadero Dios, y la condujo por medio de la mentira. Jesús defendió su afirmación de ser el Hijo de Dios en el terreno en que los fariseos mismos mejor manejaban, en la semántica y la interpretación bíblica. Hay un sentido en el que los hombres influyentes pueden ser tenidos como dioses, dice Jesús. Sin embargo, el Mesías tiene autoridad para aplicar a sí mismo ese término. Algo que es indispensable dejar bien en claro es que los seres humanos no somos dioses ni pequeños dioses, ni seremos como Dios. Dios es Dios, y nosotros, quienes conocemos a Cristo, somos hijos de Dios en el sentido espiritual y legal. Por medio de la adopción es que nos volvemos participantes de la naturaleza divina. Quiero que vaya a 2 de Pedro 1:4, lo leímos en la mañana. Pero mucha gente toma también este versículo y te dice, ¿ya ves cómo la Biblia dice que tendrás naturaleza divina? Y acá dice que eres Dios, entonces sí. Te voy a enseñar lo que la Biblia dice realmente acerca de esta situación. No somos dioses, no somos un clon de Dios, no somos una copia al carbón de Dios, no somos un duplicado de Dios. Somos hijos de Dios en el aspecto espiritual. Nuestro ser interior fue regenerado, renovado, nacido de nuevo, y somos hijos en el aspecto legal. Legalmente hemos sido adoptados por Dios. Todo esto nos hace participar de la naturaleza divina. Primera de Pedro 1, 3, 4, 5, 6 y 7. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Cristo, que fue aquel
que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de ese llamado, por medio de las cosas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que con esa promesa de ser hijo de Dios, llegues a ser participante de la naturaleza divina. Si lo dejamos hasta aquí, da a entender que podemos ser como Dios, pero sigue leyendo lo que dice Pedro. Dice: eres participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la carne que le gusta pecar. Pedro está diciendo: Dios hizo una obra tal en tu corazón que ahora ya no te gusta pecar como te gustaba antes, y de hecho cuando pecas te duele y te lamentas delante de Dios. Versículo 5: ustedes también, poniendo toda diligencia en esto mismo, como ya sabes que ya no estás habituado a pecar, añade a tu fe virtud, o dones, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal añade amor. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro está diciendo, en otras palabras, la naturaleza de Cristo está en ti, ya puedes reflejar el carácter de Cristo. Antes no podías, ahora ya puedes hacerlo. Antes eras esclavo del pecado y vivías en pecado, eras hijo del diablo. Ahora la naturaleza de Cristo está en ti, eres hijo de Dios, eres libre del pecado, ya puedes dejar de pecar y empezar a reflejar a Cristo. Eso es lo que estaba diciendo Pedro. Cuando somos redimidos los hombres, podemos ahora sí reflejar los atributos morales de Dios, pero de ninguna manera vamos a ser un duplicado exacto de Dios. Los creyentes en Cristo de ningún modo tenemos capacidad como crear, decretar, atar y desatar prosperidad, salud, bendición, volar, porque no faltó el tonto que dijo, y de verdad lo predicó, que Adán cómo le puso el nombre a las aves. Pues Adán podía volar porque Adán era como Dios. Entonces tú y yo un día vamos a volar. No le puedes dar órdenes a Dios, no puedes aguantar la respiración del agua por largos periodos, porque como le puso a Adán el nombre a las ballenas, pues Adán respiraba abajo del agua. De verdad predican esto cuando te dicen que somos dioses. Yo no sé por qué no, la gente por puro sentido común era para que diera 3 pasitos para atrás y dijera: yo regreso, no te preocupes, yo sí me congrego, luego vengo. La gente ni siquiera tiene sentido común. Lo que sí somos capaces de hacer, pero no nosotros, sino Cristo en nosotros, porque nos ha dado su naturaleza y somos hijos de Dios. Si somos capaces de dejar el pecado, si somos capaces de arrepentirnos, de confesar y de apartarnos de los pecados, si somos capaces ya de amar como Cristo ama incondicionalmente, si somos capaces de perdonar y no guardar resentimiento. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y el cristiano hoy en día dice: pues que te perdone Dios, porque a mí me la pagas, hijo de Dios. ¿Te quieres creer un Dios? Y lo que sí verdaderamente estás llamado y capacitado para hacer, no lo haces. No amas incondicionalmente. Pues Él no es de los míos. Él que no llega como yo, no hace lo que yo te decía. No es miembro, yo sí. De verdad no quiero saber qué pasa en ese tipo de cosas, porque únicamente vas a dejar ver tu inmadurez espiritual si crees que por ser miembro eres mayor que alguien y no lo amas incondicionalmente. Si eres capaz de ser fiel hasta la muerte a Dios y a tu cónyuge. ¿Sí me escuchó? Porque Cristo en ti es fiel y te hace ser fiel a Dios y te hace ser fiel, en mi caso, a mi esposa, y en el caso de las hermanas, a su esposo. Así que no digas: es que la carne es débil. Pues deja de alimentar tu carnota y empieza a descansar en Cristo. Y cuando Jesús dijo la carne es débil, no estaba dando una excusa para pecar, les estaba regañando a los apóstoles que no se quedaron a orar. A la verdad la carne es débil, ya me di cuenta que están bien verdes, les estaba diciendo Jesús. Si tú dices: es que la carne es débil, si eres capaz de ser bondadoso con todos los que te rodean, si eres capaz, porque Cristo está en ti, de actuar en justicia de acuerdo a la ley de Dios, si eres capaz, porque Cristo está en ti, de vivir en santidad para tu Dios, de eso sí somos capaces, amados hermanos.
Para eso Cristo está en nosotros. Esa es la naturaleza divina de la que habla el apóstol Pedro. Tú y yo no somos dioses en el aspecto que dicen los predicadores de prosperidad. Nosotros tenemos, de hecho titulé a esta predicación, no somos dioses, es Dios en nosotros el que nos lleva a hacer todas las cosas. Para lograr todo esto que te digo no es necesario que te esfuerces, porque tú eres incapaz en tus propios medios de lograr este tipo de actos que son actos supremos. Para esto se requiere que Dios intervenga. Por eso es que es Cristo en nosotros quien hace este tipo de cosas y muchas más cosas. Simplemente nosotros descansamos en la suficiencia de Cristo por medio de la fe. Pero no es lo único que el Señor Jesús les dice. Su respuesta es más amplia. Regrese al versículo 37 y 38 de Juan 10. Y es en serio, hay un libro que se llama Cristianismo en Crisis. Van de Graaf, algo así se llama el autor. Fue de los primeros libros que me empezaron a abrir los ojos hacia la realidad del mundo cristiano. Porque aunque no estábamos tan mal, por así decirlo, pero de todos modos, sí, de repente cometíamos barrabasadas al predicar. Me llamó la atención ese libro. Yo pensé que se refería a otras cosas y cuando empecé a leer, ahí fue donde me di cuenta de eso, que había predicadores de la prosperidad que dicen que Adán podía volar, que Adán podía aguantar, respirar bajo el agua, y me quedé con la boca abierta. Dije, ¿cómo es posible que estamos inmersos en eso? El Señor Jesús continúa con su respuesta y la amplía un poco más, versículos 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si hago las obras de mi Padre, aunque no me crean a mí, crean en las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí, que yo estoy en el Padre. Jesús amorosamente y al mismo tiempo de manera firme les termina haciendo un llamamiento a creer en Él. A diferencia de ellos que lo querían apedrear, Jesús ni siquiera cuando estuvo en la cruz, te lo dije ahorita, dice, Padre, hazles. Jesús todavía una vez más le dice, entonces no crean en mí, crean en las obras de mi Padre. Les hace un llamado más a creer. Sus obras son las obras de Dios en Él y son quienes lo respaldan. Como dijo el ciego, cuando se había visto o oído tales milagros y señales, Jesús les estaba dando una alternativa a ellos que no creían en su persona, y era que creyeran en el Padre que respaldaba su vida. Aún a pesar de ser sus enemigos mortales, porque le dieron muerte, el Señor Jesús los amó lo suficiente para llamarlos a sus pies una vez más y mostrar su amor incondicional. Sin embargo, la reacción una vez más fue desfavorable. Versículo 39. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Ya habían desistido de apedrearlo, lo cual indica que entendieron sus argumentos. Si te fijas, lo querían apedrear porque se hizo Dios. Cuando entra a su terreno y los vence en su propio terreno, pasó con los fariseos lo del meme, de que los tenían agarrados. Vas a ver. No, pues sí. No, sí, ya entendí que tiene razón. Si es cierto, Dios algunos llamó dioses porque eran representantes y él, bueno, ya entendí. Ya no lo quisieron apedrear, ya habían entendido sus argumentos. No es de sorprendernos, ellos dedicaban su vida a interpretar la Escritura, pero ahora trataron de arrestarlo, para presentarlo ante el Sanedrín, lo cual nos deja entender que seguían sin creer en él. Y como aún su hora no había llegado, simplemente se escapó de las manos de ellos. Juan no nos indica en qué forma lo hizo, simplemente sabemos que sucedió así, que cuando lo quisieron aprender, Jesús se fue de en medio de ellos. No dice Juan qué hizo para lograrlo. No es la primera vez que lo hizo. En este evangelio y en los evangelios sinópticos, en Lucas leemos que también lo hizo. Simplemente sabemos que el plan de Dios todavía no llegaba a su culminación, por eso no pudo ser aprendido antes de tiempo. Juan termina su relato contándonos lo que sucedió un poco después, versículos 40 al 42, y vamos a terminar ya. Se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él ahí.
¿Por qué dice de nuevo al otro lado del Jordán? ¿Por qué dice de nuevo? Lo más probable es que entre el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, que fue en octubre, y en el tiempo en el cual estaba dando este discurso, que fue en diciembre, Jesús ya había ido del otro lado del Jordán, regresó a darles este discurso y se volvió a ir de nuevo del otro lado del Jordán. Y dice la Biblia que se quedó allí y muchos venían a él y muchos creyeron en él. Un gran y lamentable contraste. Los fariseos no creyeron en él, a pesar de que supieron y vieron sus obras maravillosas y de sus incomparables argumentos. Sin embargo, la gente del pueblo, con solo recordar las palabras del primo de Jesús, Juan el Bautista, y con recordar las maravillas que habían hecho, creyeron en él. Tal vez no salvíficamente, pero al menos no lo rechazaron abiertamente como sí lo hicieron los escribas y fariseos. Quiero que cierre sus ojos y vamos a orar ya para terminar. El capítulo, hoy terminamos no solamente esta enseñanza, el capítulo 10 de Juan. El capítulo comienza con Jesús hablando en mashales, porque un capítulo antes había sanado a un hombre ciego y le habló acerca de la ceguera espiritual. Los fariseos se dieron cuenta y empezó todo esto que estamos viendo ahorita. No fueron palabras aisladas, tienen un sentido y un propósito. Y comienza con Jesús hablando, este capítulo comienza con Jesús hablando en mashales a los ciegos espirituales. Mashales que estudiamos cuando dijo soy la puerta de Redín, cuando habló de los asaltantes y ladrones espirituales, de los asalariados, de las ovejas. Jesús, el pastor por excelencia. De ellos se desprenden grandes y maravillosas verdades espirituales. Tal vez la más sublime a lo largo de la historia de la cristiandad son las palabras que nos dice Jesús en los versos 30 en adelante acerca de la seguridad eterna de la salvación, sobre la cual se han mantenido firmes incontable número de creyentes, al grado de que, como le dije y como dicen los anales de la historia, muchos son los que ofrecen su vida por la causa de Cristo y del Evangelio, porque saben que lo eterno es mejor y saben que están seguros eternamente en manos de Dios. El discurso dio un giro cuando llegó la fiesta de la dedicación y Jesús se manifiesta como lo que es, uno con Dios. La reacción inmediata de los enemigos de Jesús fue apedrearlo, pero la forma en que presentó su argumento los hizo desistir, pero no los hizo creer en él. En esta última parte del capítulo 10 del Evangelio de Juan ha sido malinterpretada a conveniencia por hombres impíos que por avaricia han hecho mercadería de la fe y te dicen que somos dioses caminando sobre la tierra. Una mentira bastante aberrante, que el primero en decirla fue Satanás en persona y que la va repitiendo y repitiendo a lo largo de la historia misma de la humanidad. Si bien sabemos que no somos los mismos, que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que por su gracia fuimos adoptados sus hijos, es en el sentido espiritual, no en el sentido ontológico. Nuestro ser no es divino, nuestro espíritu sí ha nacido de nuevo. Decir que somos pequeños dioses porque tenemos atributos completamente como Dios es una mentira. Somos solamente restaurados a la imagen moral, a los atributos morales, al carácter, a la vida de Cristo fluyendo ahora dentro de nuestro ser. Y quiero que te vayas con esto, así con tus ojos cerrados. Recapacita nuevamente en esta situación. No somos dioses, pero es Dios en nosotros quien te lleva a vivir la vida cristiana. El cristianismo es deplorable en la actualidad. Se predican este tipo de insanidades mentales. Nosotros, por la gracia de Dios, no estamos predicando este tipo de cosas, pero muchos también tomamos nuestra vida espiritual y nuestro cristianismo a juego. No le damos la importancia que verdaderamente se merece. Quiero decirte y recordarte que no eres un Dios, pero que Dios, mi Señor Jesucristo, está en ti y Él te puede llevar a hacer esto y mucho más, a vivir la vida crucificada, a vivir verdaderamente para la gloria de Dios, a reflejar verdaderamente a Cristo en todas y cada una de las áreas de tu vida. Y lo hemos venido entendiendo los días miércoles. En la medida que tú eres dócil al Espíritu Santo, que tú te rindes y le dices, Señor, yo no puedo, hazlo tú en mí.
No fuiste participante de la naturaleza divina porque ahora puedes crear. Eres participante de la naturaleza divina porque ahora puedes decirle no al pecado y sí a la obra de Dios en ti. Señor y Dios, una vez más tu palabra nos lleva a ser cristocéntricos, una vez más tu palabra nos lleva a darnos cuenta que no es nuestra vida, no se trata de nosotros, de nuestras metas o pasiones, que se trata de reflejarte a ti, que no somos dioses como insanos mentales enseñan, pero que sí es Dios en nosotros quien anhela, quien va a ser reflejado por medio de cada uno de nosotros. Danos ese anhelo, Señor, esa hambre, esa sed de reflejarte en cada una de nuestras áreas de vida, Señor.